Epa de Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día. Hoy es martes, yo iba a decir miércoles, hoy es martes 20 de mayo. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. El día jueves concluye la campaña electoral. El día 25 los venezolanos vamos a estar convocados a una cita importante en la cual se van a elegir los gobernadores de estado, los diputados a los consejos legislativos regionales y también los diputados a la Asamblea Nacional. De modo que en estos días que nos restan de aquí al jueves vamos a continuar haciendo entrevistas con distintos factores que compiten en este proceso electoral. Recuerdo que hemos traído a personalidades de las más variadas corrientes de opinión, de los más variados partidos políticos, organizaciones sociales, candidatos a gobernadores, candidatos a la Asamblea Nacional, candidatos a los consejos legislativos regionales, incluyendo a voceros del oficialismo y también a personalidades que están por la abstención, porque de eso se trata el periodismo, de presentarle a la sociedad venezolana las distintas vertientes de opinión que hay sobre un determinado tema. Así que este tema electoral concita opiniones muy distintas. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a estar conversando precisamente con dos candidatos a la Asamblea Nacional, ambos del partido La Fuerza Vecinal. Y me refiero a dos dirigentes sociales, dos luchadores sociales muy comprometidos con las causas más justas de la sociedad venezolana. Me refiero a Pablo Zambrano, quien es un importante dirigente sindical, secretario ejecutivo de FETRASalud, muy conocido en el sector salud, en los hospitales, etcétera, dada la larga trayectoria en el ejercicio precisamente de estas luchas sociales. Y también junto a él tendremos a Rosiris Toro, otra luchadora social, educadora, que ha ocupado también importantes posiciones institucionales. Ella ha sido concejal en el municipio de Sucre, en Petare, y también entiendo que ha sido parlamentaria. Así que vamos a darle de una vez la bienvenida a Pablo Zambrano y esperamos que Rosiris se incorpore a la brevedad. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, una vez más darte las gracias, Mario, por la oportunidad que me brindas. Siempre ha sido una ventana para los trabajadores tu programa y ahora, bueno, estoy en este momento buscando llegar al Parlamento precisamente para fortalecer lo que vengo realizando durante años, que es la defensa de los trabajadores, la defensa de la gente, la defensa del contrato colectivo, de las prestaciones sociales, de todo lo que significa reivindicación y por supuesto la defensa del paciente. Así es. Y hablando del sector salud, Pablo, debo aceptar el regaño de una buena amiga que hace unos minutos me llamó para reclamarme cordialmente que el día 12 de mayo, que fue el día del enfermero y de la enfermera, no hice alusión a ese importante tema y no le envié saludos a todas las enfermeras y enfermeros de Venezuela. Así que aprovecho el momento en que estoy hablando con Pablo Zambrano, un hombre precisamente del sector salud, a expresar mi cordial saludo, un abrazo muy ferviente a todos los enfermeros y las enfermeras en este día 12 de mayo y digamos entonces en el mes de mayo, que por cierto es también el mes de los trabajadores, porque el 1 de mayo se celebra internacionalmente el Día de la Clase Obrera. Pablo, ¿por qué ahora sí eres candidato y en otras ocasiones no has sido candidato a la Asamblea Nacional, candidato a diputado? ¿No te lo habían ofrecido antes? Bueno, nunca había pensado, pues yo milité muchos años en la causa R y precisamente uno se dedicaba a ser dirigente, a formarse. Pues soy un dirigente formado, debo decir que soy obrero hospitalario del Hospital de Coche, por supuesto con formación para defender a la gente, para enfrentar de alguna manera a la patronal, sea el Ministerio de Salud, sea la Dirección de Salud, sea el propio gobierno, y ahí uno se dedicaba a algo. Pues yo inclusive me convertí en el hombre de la salud, de la defensa de la salud. Hoy en día, ¿qué me inspira?
a buscar los espacios. Lo primero, las grandes violaciones que hay en el país con respecto al estamento laboral. Muchas, o sea, cuando nos colocamos en la posición de los trabajadores, bueno, lo primero, hoy debe estar el salario en 1.30. Las minis devaluaciones constantes, que es la política económica que se desarrolla desde planificación y presupuestos por el ministro Ricardo Meléndez, bueno, eso ha venido provocando que el deterioro del ingreso de los trabajadores sea regresivo, no progresivo. O sea, cuando analicemos esto, o sea, la ley universal te habla de la progresividad de los derechos, la ley del trabajo, la constitución, no, aquí es regresivo. Aquí cada vez que hay una mini devaluación, entonces el salario baja, bajan las cláusulas económicas del contrato, baja las prestaciones sociales de los trabajadores, eso es lo que estamos viviendo. Y esas mini devaluaciones son todos los días. Todos los días del mundo hay cuando una usted ve variación. cuando usted ve la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, se da cuenta que el bolívar vale cada día menos. ¿De qué me inspira? Lo primero, todos los políticos que ahorita le andan ofreciendo y andan hablando de salario, ahorita en Venezuela, yo con ellos hablé. Yo con ellos hablé, ¿para qué? Para que hiciéramos un bloque para establecer como lucha la defensa del salario. Hoy en día, por supuesto, yo los escucho hablando de salario. Ahora, el caso mío es constante. ¿Ves? O sea, yo he sido un defensor del salario de los trabajadores, del contrato colectivo, es mi profesión. Y ahorita, por supuesto, todo el mundo lo toma porque le conviene. Y aquí las grandes luchas de este país, cuando los políticos se han quedado en su casa, todos hemos estado los trabajadores en la calle. Y fíjate, en este momento, esos líderes sociales que hay en todos los estados deberían de estar en posiciones privilegiadas en las maquetas electorales. No, la voracidad política no permite eso. Eso sí, nos buscan a todos. Creo que el que tiene mejor posición en el país es Pablo Zambrano, que encabezó la lista de Caracas. Pero somos grandes luchadores, los dirigentes sindicales. ¿De qué necesitamos? Voces en esa asamblea que defiendan a los trabajadores. ¿Con qué condición? Bueno, aquí, cuando lleguemos al Parlamento, lo primero que vamos a consultarle a la gente, mira, nosotros vamos a llevar a esta Asamblea Nacional una ley de aumento general de sueldos y salarios, que este aumento se realice anual, por supuesto indexado, para que no se pierda el contrato colectivo como se está perdiendo, para que se mantengan las prestaciones sociales, que es una de las grandes discusiones que tenemos que dar, porque los grandes favorecidos de lo que está pasando en el país es el otro patrono, el privado. El privado dice que él no puede pagar prestaciones, pero es que hay dos sistemas. Está el que te arregla con el último salario y hay el que te depositan mensualmente tus prestaciones sociales. No, ellos no aplican ninguno. Y el gobierno tampoco. Entonces, ¿qué tenemos? Que lo que va hacia abajo, lo que va o sea, lo regresivo son las condiciones laborales de los trabajadores. Pero además de eso, el tema de cómo trabajamos. O sea, en qué condiciones se trabaja, ejemplo, en un hospital donde se corren riesgos. En qué condiciones trabajan en cualquier área, pues, en cualquier área de los trabajadores. La LOCSIMAL poco se cumple, que es una ley severa, pero que no se cumple. O sea, hay muchas razones para que nosotros, que vivimos exigiendo derechos, estemos en el Parlamento. Pablo, siempre que tengo conmigo a un dirigente sindical, a un dirigente de los trabajadores, bien sea de las bases de la clase obrera o bien sea un dirigente de alto nivel, no sé por qué siempre me viene a la mente Nicolás Maduro, el presidente obrero. Frente al presidente obrero, ¿qué se puede hacer desde el Parlamento? ¿Qué puede hacer un dirigente sindical diputado en la Asamblea Nacional? No, y no diputado, porque el tema es que también tú tienes que perder el miedo de hablar. Yo estoy ahí en grupos donde hay compañeros míos dirigentes sindicales que inclusive hoy llaman a no votar. Pero ninguno lo dice públicamente, ni los veo denunciando las cosas que pasan en sus empresas. Uno pone la cara. Ejemplo, para mí, y eso que lo escuche quien quiera, sería bochornoso que el salario mínimo desapareciera en Venezuela
el gobierno en manos de un dirigente sindical. Bueno, Bochornoso. prácticamente desaparecido. Pues no ha desaparecido. Todavía queda ahí Queda una... $1 y piquito. Bueno, lo que tiene que hacer Nicolás Maduro es aumentar el salario. ¿Para qué? Para que no desaparezca. Porque la desaparición del salario mínimo en el país significa la desaparición del bono vacacional, del bono nocturno, de la bonificación de la bonificación de fin de año, el día feriado, que chévere, yo soy empresario, entonces tú me vas a trabajar un domingo y yo simplemente digo, no, yo te lo pago a 130 el domingo, porque lo demás lo pago en bono. Entonces ese trabajador, ¿cómo vaya a trabajar un domingo en una empresa si tú no le pagas lo que le corresponde por ir, por dejar, porque él se puede quedar el domingo en su casa, pero el incentivo es para que tú vayas a cumplir un domingo que es feriado y por supuesto tú ganas un poquito más. ¿Y en esa Asamblea Nacional no ha habido dirigentes sindicales, diputados, Pablo? Bueno, sí han habido, pero el problema es que no hablan de lo que tienen que hablar. Porque resulta ser que si hablaran de la situación de los trabajadores, todo el mundo los escuchara porque son diputados, ¿entiendes? Levantarán la voz dentro de la asamblea, levantarán la voz en cualquier espacio donde se violan los derechos de los trabajadores, que son muchos. Eso nos hace falta. ¿Qué tenemos que hacer en ese parlamento? Todos los que lleguen y puedan ser diputados, bueno, una fracción de dirigentes sindicales para defender ante el patrono, sea gobierno o sea el privado, a los trabajadores, que eso va más allá de lo ideológico. Un dirigente sindical puede ser afecto al gobierno, pero si no defiende a su clase, es mejor que se quede en su casa. Así es. Bueno, estamos hablando con Pablo Zambrano, se le nota que es dirigente sindical. Y ahora, amigos y amigas, vamos a darle la bienvenida a Rosiris Toro. Ya llegó, educadora, luchadora social, ha sido concejal. Me dice Pablo que también Rosiris fue diputada. Bienvenida, Rosiris. Gracias, Mario, por la invitación. Sí, casualmente fui diputada de Miranda, del CLE. Consejo Legislativo. Sí, del Consejo Legislativo de Miranda, de sus 55 parroquias y sus 21 municipios. Bien. Ajá, y ahora, este nuevo escaño. Bueno, este nuevo escaño es un escaño como los otros, pues yo vengo del trabajo comunitario, de un proceso, bueno, inicialmente me inicié a los 18 años como dirigente vecinal. Yo soy nacida y criada en Petare, como todos lo saben. Fui presidenta de esa comunidad en 5 oportunidades. Después, cuando la gente no creía y decía, no, que no se metan en los consejos comunales, que eso es una figura. Bueno, y yo estuve batallando ahí, coordiné la identidad de patrimonio, también fui directora de un organismo público allí, como directora de cultura del municipio, fui directora de cultura del Estado Miranda también. O sea, ¿En qué gobierno? Público cuando Enrique Capriles. Cuando Enrique Capriles. Bueno, que ahí estaba, digamos, la unidad en su mejor ejercicio, porque además hemos sido fiel creyentes del tema unitario, de que, bueno, solo así hemos logrado conquistar espacios importantes, y sobre todo un espacio tan importante, de tanta diversidad, de tantas carencias como se encuentra el Estado Miranda, por cierto. Así es. Bueno, estamos hablando con un par de luchadores sociales que están embalados a la Asamblea Nacional. Uno, Pablo, encabezando la lista por Fuerza Vecinal en Caracas, y también como candidato a la Asamblea por el circuito número 5, Caricuao, Macarao, El Paraíso y La Vega, creo. Sí, La Vega. Y Rosiris, que va también de candidata a la Asamblea Nacional, entiendo que por la lista nacional de Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio. No. Perdón, disculpa, por Fuerza Sí, Vecinal. Me traicionó el subconsciente. Me traicionó el subconsciente. Bueno, pero con grandes amigos, Así ojalá es. en el camino, o sea, y de tanta lucha, porque uno ha caminado estos espacios con mucha gente, comenzando por tu hermano, que caminamos Petare juntos un montón de años. Así es, así es. Bueno, y nos reencontramos en el camino. Así es, así es. Mira, tú sabes que hablando aquí de amigos, ¿no? Porque yo de verdad que soy amigo de ustedes, Así tuyo, de Vladimir, de Asia. Correcto. La quiero mucho a la doctora. Pues esas son cosas que van más allá de cualquier cosa. Y yo en estos días estaba escuchando a Requesén. Ajá, cómo no. Oye, vale, y entonces él como que dijo que no éramos iguales y criticó a Fuerza Vecinal. Qué feo, vale. Sí. Qué feo, si eso es muy feo, que caiga en ese terreno. Pero además hemos tratado a Juan con mucho respeto. Pues nosotros lo queremos. Y con mucho reconocimiento Sí. y con mucho cariño. Yo en lo especial, de verdad,
que además, porque uno es madre, ¿no? Y aquí hablo como mujer, o sea, con un sentimiento materno. Yo tengo un hijo con una condición muy especial, un chamo brillante, que bueno, por una condición también muy similar, está en una condición de limitación, no extrema, pero lo está. Y la verdad es que uno por Juan siente afecto, siente cariño. Oye, y cuando lo vemos con esos ataques nos sorprende, porque además hemos coincidido en muchos espacios, ¿no? Y bueno, que al final yo creo que los adversarios no somos nosotros. Y la lucha no está dirigida hacia nosotros, o sea, nosotros estamos impulsando un cambio de modelo económico, político, social, cultural, y si estamos remando hacia allá, todos deberíamos protegernos. No, pero yo agrego a eso, a lo que dijo Rosiri, que en el pedacito que agarraron y lo viralizaron, ahí no nombran al gobernador, o sea que el ataque de Juan es contra Fuerza Vecinal y otro, pero no nombra al gobernador, qué chévere. Bueno, yo te voy a felicitar por eso, Juan, pero también te voy a exigir una disculpa, ¿oíste? Porque uno, o sea, la madurez política impone que debemos respetarnos y que no podemos generalizar ante un hecho electoral un partido que, bueno, nosotros tenemos, por lo menos yo sí digo que somos diferentes porque nosotros siempre hemos sido afectos a la democracia y a votar. Nosotros nunca hemos llamado Hemos sido coherentes a la abstención, nunca lo hemos hecho. De paso, bueno, la trayectoria de uno es de lucha, ¿vale? El que diga que yo no he luchado, bueno, que lo diga, pues, que no soy un líder social de base como Rosiri, como lo hay en este partido. Hay muchos sí, líderes que andan todo el tiempo peleando. ¿Y contra quién pelean? Contra el gobierno. Somos opositores al gobierno. Que no le decimos al gobierno lo que dicen otros, no lo vamos a decir. Inclusive, Pablo, hemos tenido cercanía porque nosotros desde la lucha de la igualdad de género hemos tenido muchas coincidencias. Y a pesar, inclusive, o sea, con Asia, que además fue una batalladora con nosotros, a pesar, o sea, de nuestras diferencias ideológicas, pero estuvo ahí dando la batalla por la igualdad y los derechos civiles y políticos. Entonces yo sí creo que en ese espacio, además que, y lo hablo por Fuerza Vecinal, porque nosotros representamos y respetamos la paridad. O sea, desde el cuarto lugar en adelante hay alternancia, mujer-hombre, mujer-hombre. O sea, yo quisiera revisar las otras planchas a ver si las compañeras no van, que después de tanta batalla y tanta lucha van de número 18, van de número 24, van de número 30. Una pregunta para que responda Pablo y también responda Rosiri. Sabemos todas las limitaciones que ha impuesto el gobierno a la participación de los partidos políticos para que mantengan sus tarjetas en el tarjetón, para que se mantengan activos en la vida pública, con restricciones, pero están activos. ¿Por qué? Se pregunta la gente. ¿Por qué esa unidad a la que se refería Rosiri Toro no se ha expresado en esta coyuntura electoral cuando el país lo amerita mucho más? Bueno, fíjate, yo voy a hablar claro como soy yo, clarito. Una de las cosas que existe dentro de los partidos, los otros partidos que están participando, es que no nos quieren, hermano. Eso se demostró. Aquí se llegó a una alianza con Un Nuevo Tiempo en un momento. Bueno, y de verdad que se hacía imposible en las regiones llegar a un acuerdo con ellos. Siempre tenían una cuestión. O sea, eso que expresó Requesén, esos desprecios han existido. Yo no puedo llegar a ningún acuerdo en Caracas para la unidad. ¿Lo buscaste? Por supuesto, y llamé a los compañeros en muchas oportunidades. Entonces, ¿qué te queda? Bueno, vamos pues. De paso también, a mí me invitaron para Decide. Yo fui y puse mi cara ahí. Yo también. Y tú la pusiste, y Vladimir. Y después de eso, bueno, nunca me llamaron para llegar a un acuerdo. Después cuando yo veo la maqueta, la plancha, bueno, yo digo, bueno, entonces yo me voy a lanzar, porque yo pensaba en no lanzarme, pero cuando vi la maqueta y vi la voracidad política y todos los que decían que andaban buscando líderes para conseguir tantos diputados y enfrentar de alguna manera al gobierno, bueno, eran los mismos, eran los candidatos. Entonces uno dice, y aparte de eso, la sinceridad. Si yo voy a Miraflores, digo que voy a Miraflores. Si yo voy a la asamblea, digo que voy a la asamblea. Yo no lo oculto. Y si llego a un acuerdo, digo que llegué a un acuerdo. ¿Y hay acuerdos ocultos? Claro que lo hay, porque fíjate, aquí un partido nació
y se habilitó, en este caso, Enrique Capriles Radowski. Si se habilitó o no. Eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que yo digo que dentro de lo que significa la política tenemos que respetarnos, porque el que vive en casa de vidrio no tira piedra. ¿Ves? Así de sencillo. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Yo quiero llegar a la asamblea para enfrentar de alguna manera las violaciones que hay en este país en contra de los trabajadores, porque yo soy opositor y lo he demostrado. Ahora, yo no le voy a caer a decir al gobierno, voy a agarrar y voy a ofender a todo el mundo, voy a decir cosas que se dicen y que muchos quieren que uno las diga. A mí me han llamado del exterior para reclamarme que por qué no soy más duro con el gobierno. Yo le digo, cuando tú te vengas para acá y estés conmigo aquí en Venezuela, entre los dos le echamos pichón. También lo otro, salgan a la calle, mátense con el gobierno, que yo estoy aquí en el extranjero y cuando logremos el objetivo, yo voy a gobernar. Además es mucho confort. Qué chévere. Qué chévere. ¿Qué dice Rosiri? No, bueno, que, o sea, a veces en la realidad que vivimos, buscar una bombona de gas no es fácil, ¿verdad? O sea, batallar para lavar tu ropa, con tu cotidianidad y tu vivencia, de que el agua te llegue 2 días de la semana, no es fácil. Cuestionar y criticar es cómodo, pero vivir aquí no es nada fácil. Enfrentar lo que estamos enfrentando no es nada fácil. Entonces, bueno, el llamado es a la cordura y a la sensatez, porque además nosotros tenemos cosas por hacer. Esta confrontación además que no tiene ningún sentido, porque uno tiene que ocuparse de eso, de los estados profundos, de la Venezuela profunda, la de la angustia, la de las carencias, la del hambre, la desolación. O sea, yo quiero que mis hijas regresen, yo no quiero que el aeropuerto de Maiquetía siga siendo el lugar de la despedida y el dolor. O sea, yo quiero que ese espacio se abra, yo que pase el 31, el Año Nuevo, el 24, el Día de la Madre, al lado de mis seres queridos. O sea, yo quiero ver a mi nieto crecer. Entonces, hay tantas cosas por qué, o sea, unirse y luchar, que uno dice, bueno, mi cotidianidad me obliga a parecerme a mi igual y a defender a mi igual. Y yo estoy aquí para ser la voz de los que no tienen voz. Porque además, yo que vengo de una vivencia en Petare, yo fui la candidata a alcalde con 50.000 votos. Y por la bendita división no conquistamos un municipio que es tan emblemático e icónico. Y lo mismo pasó en Miranda con David Uzcategui, que sacó más de 350.000 votos. Entonces las cosas hay que decirlas. Y hay que decirlas con verdad, con transparencia. Ok. Pregunta uno de nuestros oyentes a través de la señal de Radio Rumbo 670M que cómo se vota por Pablo Zambrano y también por Rosiri Toro por la tarjeta de Fuerza Vecinal. Vamos a mostrar el símbolo. Arriba y a la derecha, en la tercera fila, arriba y a la derecha, donde dice Fuerza Vecinal. Ok, vamos a hacer una pausa, amigos y amigas, porque tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso continuaremos conversando con Pablo Zambrano y Rosiri Toro, con Rosiri Toro y Pablo Zambrano, y leeremos preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas y de las redes sociales de Radio Rumbo 670M, así que no se vayan, ya venimos. Aquí seguimos un rato más por las redes de la radio y a través de mi Instagram, mientras viene el compañero a leer el avance del noticiero. Háblanos un poquito de la Fuerza Vecinal, Pablo. Pablo, además tú ocupas un cargo, aparte de tu condición de dirigente sindical, eres el coordinador político, ¿entiendes? Sí, yo soy el coordinador operativo del partido. Okay. Bienvenidos al municipio. Bueno, ahí tengo una gran responsabilidad. Y es importante porque fíjate, ese tipo de responsabilidades que tengo yo en el partido significan mucho. Y el último dirigente sindical que tuvo un cargo más o menos importante en una organización fue Manolito Peñalver. Porque dentro de las directivas... Fue secretario general de lo recuerdo. Hablando de Manolito, el de Tucupido. Claro, y en Fuerza Vecinal hay un profundo respeto por los trabajadores. Sí. Lo hay. O sea, yo gozo ahí de un respeto de todos esos compañeros, y precisamente por eso estoy en ese partido. Hay respeto hacia la gente. El alcalde Duque respeta a los trabajadores, el alcalde Dalgo, el alcalde Ferreira, el gobernador. Por cierto, yo una vez estuve reunido con el gobernador, estuve por el foro cívico, Morel Rodrigo, y ahí mismo se dirigió a mí: mira, Pablo, yo tengo aquí ciertas cosas, programas
que vengo desarrollando y buscando soluciones para la gente, para los trabajadores. Pues hay ese respeto, pues. Inclusive estuve a punto de ser hasta candidato del partido. Candidato presidencial. Sí, estuve a punto. Hubo un momento que se barajó el nombre, pero llegó esto de... se apoyó a Manuel. Muy breve, un candidato muy breve, pero lo fuiste. Sí, a Manuel Rosario. O sea, para que tú veas el respeto que se siente en esta organización, claro, por los trabajadores en este caso. No, y creo que es importante también tener como referente que esto fue una organización que nació de la gestión pública. O sea, de quienes veníamos del proceso comunitario, del trabajo cultural, social, vecinal, y bueno, fuimos llamados a integrar esta organización. En mi caso, que soy la coordinadora nacional de Fuerza de Mujeres, hemos aglutinado también personalidades importantes, pero además con la defensa de la igualdad y el género y la participación, que ha sido para nosotros icónica, y sobre todo en defender nuestras gestiones, porque está gestiones como la de León Jurado, como la de Darwin González, como la de Gustavo Duque, como la de Raciel Rodríguez, oye, que son gestiones y vitrinas que son exitosas, que desde el punto de vista de políticas públicas se pueden ver. O sea, son municipios culturales, no solamente para el eje local, sino se han convertido en referentes metropolitanos, nacionales. Entonces, yo sí creo que es importante que que nos integremos y que defendamos esos espacios y conquistemos más, porque en la medida que la gente tiene la garantía, uno lo puede ver en Chacao y lo puede ver con el Pan Baruta, o sea, que los botones de pánico funcionan, que te van a buscar y te llevan el medicamento 24/7 a tu casa. O sea, eso es un beneficio que quisiéramos también que se multiplicara en los 335 municipios del país, incluyendo ahora el Esequibo. Porque ahorita nosotros llevamos como propuesta la ley plateada, que es una ley, o sea, que estamos, intentando construir, ya está muy bien diseñada, pero, oye, yo creo que las personas que tienen ya 60 años tienen todo el derecho de poder optar a cualquier trabajo. Entonces, resulta que después tú de los 50 años eres un inútil. Nadie te quiere de empleo, ni en lo privado ni en lo público. Entonces, eso es una de nuestras propuestas como organización, como Fuerza Vecinal, que se emplee a nivel público y privado a las personas, a nuestros adultos mayores. Menos mal que ni Pablo ni yo hemos cumplido los 50. Sí, yo cumplo hacia abajo. Tú cumples como la yuca. Sí, al revés. Al revés. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, el diputado de la Asamblea Nacional Julio Chávez develó que hasta ahora no han obtenido respuesta por organismos internacionales ante las solicitudes de reclamos emitidos por el gobierno del país por los menores venezolanos que han sido dados en adopción al quedar en territorio colombiano. Notirumbos informa que el gobierno de China anunció hoy día martes una aportación adicional de $500 millones para los próximos 5 años a la Organización Mundial de la Salud, afectada por una grave crisis financiera ante la salida de la agencia de Estados Unidos, hasta ahora su principal contribuyente. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo el pueblo. La oyente Dilia Monroy necesita con urgencia un dispositivo de estimulación cardíaca marcapaso bicameral, modo DDR secundario a trastorno de ritmo, tipo enfermedad del nodo, dado por bricacardia cineal extrema, con generador de marcapaso bicameral, modo DDR. Dilia Monroy necesita su ayuda urgente a través de este número 0414-162-4494. 0414-162-4494. Informó Notirumbos. 2:34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela.
un buen muchacho. Sí. Gracias. Pásale por favor ese micrófono. A ella, sí. Ah, ya. Con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Por el gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, les recuerdo que el doctor Portillo es un médico geriatra de larga trayectoria, un gran compromiso de vida con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también, y esto es muy importante, servicio domiciliario en el caso en que el paciente o la paciente así lo requieran. Tomen nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Amigos, y en el marco de esta grata conversación con Rosilis Toro y Pablo Zambrano, voy a permitirme leer algunos de los mensajes que ya nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Dice, @MarcoAponteR. Saludos a Pablo Zambrano, gran líder sindical y social. Caracas tendrá un diputado de lujo y sobre todo los trabajadores, quienes tendrán un defensor de sus derechos. @Chirula1954. ¿Por qué critica al patrono privado y no hace igual comentario respecto al patrón gobierno? Para nada lo toca. Ya vas a responder a eso, Pablo, un poquito de paciencia. Dice Smith Guerrero. Saludos a Pablo Zambrano. ¿Quién mejor que él para saber las condiciones en las que estamos en los hospitales? Todos los que permanecemos por nuestros pacientes. Dicen lo que permanecemos, será lo que padecemos. Que necesitan de la atención a sus necesidades. Chirula 1954 dice, el gobierno es el mayor empleador que existe, tanto que criticaron a Teodoro Petkov por las prestaciones y el salario y ahora todos calladitos. Flor del Río dice, saluda a nuestro Pablo Zambrano, gran luchador. Emit Guerrero, saludos Mario, gracias por seguir abriendo espacios para tantas voces. Flor del Río toma de nuevo la palabra y dice, ¿en qué circuito para votar por mi gran amigo? Soy jubilada de salud y me consta que él es un gran luchador. Ya lo dijimos, él es candidato en el circuito 5, Caricuao, Macarao, La Vega, El Paraíso, y no recuerdo si y encabezó la lista. Y encabeza la lista en Caracas, en el municipio Libertador, por la fuerza vecinal, no me voy a equivocar nuevamente. Dice @Aquiles R. Hola, gran abrazo para ustedes, para toda la gente que nos sintoniza a esta hora. @MarcoAponteR toma de nuevo la palabra y dice, saludo a Rosilis Toro, excelente persona, luchadora social y dirigente comunitaria, otra diputada de lujo que tendremos en la AN. Y dice, Fuerza Vecinal llevará un trabuco para la Asamblea Nacional. Más comentarios. Maylí Zambrano, ¿por qué cada quien está por sus intereses? Chirula 1954 habla de nuevo y dice, a menos de 5 días de las votaciones, al menos yo no he visto el tarjetón. ¿Dónde están los partidos políticos que no exhiben el tarjetón? Bueno, por cierto, un día de la semana pasada estuvo acá Máximo Sánchez, candidato de la Fuerza Vecinal de ustedes, correcto, al Estado Miranda, y trajo el tarjetón y lo mostró. Pero ciertamente hay una deficiencia en la actuación de los partidos, pero especialmente el Consejo Nacional Electoral, lo que pudiera evidenciar que el Consejo Nacional Electoral y el gobierno no deben tener mucho interés en que la gente participe en las elecciones. Alejandro Viamonte, ¿qué pasó el 28 de julio? Ya lo van a responder porque ellos saben lo que usted y yo sabemos. Francisco Lamberto, pendiente de la silla del señor locutor. Cierto. Sí, porque nuestro compañero tuvo que traer una silla para sentarse. Chirula 1954 toma de nuevo la palabra. El señor Pablo, con todo respeto, es candidato exclusivo de los trabajadores. Qué bueno, pero no lo percibo como candidato en general de los ciudadanos. Todo para los trabajadores y el ciudadano común. @HGainza. Buenas tardes, amigo Mario, mi saludo. Hoy llegué a la conclusión que la única forma de ratificar lo que ocurrió el 28 de julio es no acudir a esas elecciones ilegales, porque desde el mismísimo 29 de julio todo lo que han hecho es inconstitucional. Reini Rivas 1, nuestro apoyo total a Pablo Zambrano y a Rosilis Toro. Roger de Talles CCS, saludos. ¿De dónde saldrán los testigos? Bueno, muchas preguntas y comentarios, por favor respóndanos Pablo y luego Rosilis.
Bueno, lo primero que debo decir que cuando se abrió el programa, yo hablé del tema del salario mínimo, nombramos inclusive a Nicolás Maduro, o sea, el reclamo constante. Yo soy obrero del Estado, precisamente ese patrón, ¿no? ¿Y por qué nombro el privado? Bueno, porque están gozando un pollero. Y te pongo de ejemplo, los muchachos que trabajan en estas empresas así, las chinas, los chinos, Sí. turcos y muchos más. Esos muchachos trabajan 14 horas. Fíjate, el salario va concatenado con el horario. ¿Ves? Ejemplo, nosotros en salud trabajamos 6 horas y esas 6 horas me generan un salario diario. En el caso de este tipo de empresas privadas, un muchacho trabaja 14 horas y le pagan simplemente entre 30 y 40 dólares semanales, más nada. Y eso ¿quién tiene que ocuparse de eso? El Estado. El Estado como tal. Bueno, entonces en la Asamblea nosotros tenemos que ocuparnos de eso, Claro. porque no podemos permitir que se siga explotando al joven venezolano. Eso por ahí. Ahora, en el caso del Estado, bueno, igual, o sea, hay bonos que nos están dando, el de guerra, que ahora lo subieron, y el otro, que es el ticket, que es el bono legal, Sí. porque tiene soporte en una ley. Bueno, pero resulta ser que cuando yo voy a prestar el servicio en Venezuela, en este país, la ley dice que tú debes pagarme salario, no bono. Eso es lo que dice la ley, que yo conozco, que la conocen toditos. Entonces resulta que ahora han pretendido, de facto, sustituir la ley sin ni siquiera discutirla en la Asamblea, sino los empresarios y el gobierno se pusieron de acuerdo, congelaron el salario desde el año 2022 hasta la fecha, y ahorita lo acaban de ratificar, o sea, sigue congelado. ¿Por cuántos años más? No sabemos. Bueno, por eso es que nosotros queremos llegar a esa asamblea, porque ese es el espacio para discutir estos temas. Entiendo que el principal opositor a que se aumente el salario mínimo significativamente es precisamente el sector empresarial. Aquí lo han dicho varios dirigentes sindicales, porque precisamente están en contra de la retroactividad, la acumulación retroactiva de prestaciones sociales. Pero bueno, vamos a darle la palabra también a Rosiris Toro. Después la tomas nuevamente, Pablo, para que respondas a otras preguntas. Ok, cómo no. Porque dijo alguien, por ejemplo, que tú eres diputado solamente de los trabajadores. Y el resto de los ciudadanos, ya habla de eso. Bueno, el resto de los ciudadanos somos todos, porque aunque seas trabajador también eres un ciudadano. Y uno tiene que, o sea, yo creo que es la lucha a diario, ¿no? Porque, o sea, cuando a mí a veces me dicen, no, que es que el venezolano, párate en Katia a las 5 de la mañana y párate en Petare a las 5 de la mañana para que tú veas ese río humano de hombres y mujeres trabajadoras que bregan, porque nosotros, yo creo que si alguna nacionalidad y una resiliencia impresionante de reinventarse, de ser innovador, creativo, o sea, ha sido el venezolano. Hermano, aquí el tema del rebusque ha sido impresionante. ¿A quiénes, como por ejemplo una persona que intervino, no les convence el discurso que llama a la votación, sino que más bien llama la atención? ¿Cómo le responden ustedes? Bueno, quizás desde la frustración uno no puede cuestionar que no sea entendible el tema de la desesperanza, pero también tú dices, bueno, o sea, ¿qué hacemos? Nos achinchorramos, nos quedamos todos en nuestros hogares, no hacemos más nada, esperemos simplemente que nos llegue el bono de proteína, o nos llegue, como dice Pablo, que no es salario sino es bono, o que simplemente tienes que esperar que te llegue el CLAP, o que la comuna o la VH sea el que rija tu destino. Bueno, yo en lo personal, que he sido una líder comunitaria, que estoy, como dice siempre Pablo, de abajito, yo me niego a que me controlen la vida. O sea, yo no voy a renunciar a mis derechos. Y yo creo que un ciudadano que se respete, que se quiera, que además aspire a su familia, porque cuando tú te metes en cualquier edificio, Mario, esos adultos mayores están solitos. A quienes preguntan qué pasó el 28 de julio, ¿qué se les responde, Rosiris? Bueno, que nosotros, lo que pasó y que todos sabemos lo que pasó, pero hay que seguir batallando. O sea, todos sabemos, y el gobierno especialmente, la gran responsabilidad que tuvo en lo que pasó. Pero ¿qué hacemos? Nosotros estamos frente al autoritarismo efervescente. ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos los brazos?
o simplemente seguimos el discurso que nadie sirve, que nadie lucha, que nadie ha tenido trayectoria. Oye, nosotros hemos batallado estos 25 años, hermano, y le hemos dado duro, hemos aguantado la pela. Pablo. Pero fíjate, una de las cosas que se percibe, yo que ahorita he recorrido Caracas, pues de paso no tengo rechazo. Llego a la gente, converso, muchos me reconocen, otros, no, yo lo he visto, señor Pablo, siempre, o sea, no he tenido rechazo de verdad, eso lo agradezco mucho a los ciudadanos, y cuando yo no soy exclusivo de los trabajadores somos ciudadanos, Sí. y bueno, y el del lado es jubilado o es trabajador, todo, o sea, ahí vamos a luchar por la gente, o sea, porque un diputado va a legislar, pero también puede acompañar las luchas sociales de la gente, y eso es lo que nosotros vamos a practicar. Ahora bien, ¿sabes, Mario? Que ese descontento, ¿cómo se siente? ¿Verdad? La gente descontenta, la gente, o sea, con ganas inclusive hasta de luchar. Entonces yo no entiendo cómo los momentos políticos, tú sabes que la política, tú cuando eres buen político aprovechas el momento, pero este momento es para votar y derrotar sin aplastar, porque una de las cosas que hemos visto dentro de las luchas, bueno, no, yo gano y aplasto, no vale, aquí hay que lograr la reconciliación, el encuentro. Tú sabes que, vuelvo a hablar porque lo hablé contigo, yo hablo del Taima Venezuela, Sí. el Taima, porque resulta ser que el esquema de la confrontación nos ha llevado al hambre y la miseria. Entonces, ese Taima es que, bueno, la lucha no puede ser simplemente luchar por el poder o mantener el poder. Tiene que haber algo que pare y diga, vamos a darle prioridad a la gente, vamos a solucionar el problema económico del país, vamos a ver cómo hacemos. Fíjate lo que pasa después de estas elecciones, y las que vienen son 4 años sin elecciones. 4 años sin elecciones. Paralizados en ese sentido. Entonces, ahorita no votamos los abstencionistas y los que llaman, y hay que esperar 4 años porque la promesa esa de que, bueno, que vienen los marines y todas esas cosas, que de paso eso también puedo hablarle. La invasión a Panamá, ¿se acuerdan de la invasión de Panamá? ¿Sabe cuántos muertos provocó en un momentico esa invasión? En un barrio, el Chorrillo. 3.000 muertos, y eso está documentado. Eso es lo que queremos. Es que la guerra llegue. No vale, tiene que haber encuentro, reconciliación. La pandemia para mí, Mario, fue importantísima. Nosotros en los hospitales nos convertimos todos en trabajadores. El director, el administrador, el jefe personal, el obrero, el farmacéutico. ¿Qué hacíamos? Luchábamos para salvarle la vida a la gente. Y el salario en ese momento estaba en $1.7 aproximadamente, el mínimo, y nadie reparaba eso. La gente dormía. Nos poníamos de acuerdo para salvar vidas entre todos. Bueno, vamos a hacer lo mismo para que Venezuela en lo económico se recupere. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. De verdad, muy grato haber tenido con nosotros a Pablo Zambrano y a Rosilis Toro, y a Pablo Zambrano. Siempre hay que poner la dama por delante, pero bueno, la verdad que respeto mucho a ambos y aprecio muchísimo su trabajo, su esfuerzo como luchadores sociales de largos años. Y que no vamos a aparecer, Mario, nada más en elecciones. Siempre nos van a ver trabajando al lado de la gente. Hay elecciones o no hay elecciones, que esa es la gran diferencia de mucha de la gente que aparece en campaña electoral. Nosotros vamos a estar al lado, en el caso de Pablo, que además, debo decirlo, no solamente porque sea un gran luchador sindical, gremial, sino porque es una gran persona, un extraordinario ser humano, o sea, un amigo incondicional, y creo que eso es una condición humana que también tiene un valor. O sea, que vamos a tener un diputado de lujo, no solamente que conoce el tema gremial, sino que también, o sea, es un gran ser humano. Rosilis, ¿una palabra para los presos políticos? Bueno, la palabra de aliento, porque, o sea, nosotros no los podemos olvidar. Ellos están ahí y además con un valor incalculable porque lucharon, y su lucha está allí presente, o sea, y sobre todo, bueno, mujeres de la talla de Rocío San Miguel, mujeres batalladoras que, o sea, a quien gozan de todo nuestro respeto y nuestra admiración.
Pero bueno, eso es parte de nuestra lucha y tenemos que seguir, por eso no podemos abandonar el camino de la democracia, del voto, de la participación. Bueno, y dentro de la propuesta nuestra parlamentaria está la amnistía. Una Así amnistía es. general. Sí, como También. no, una amnistía general. Correcto. ¿Para qué? Para buscar encuentros, para que se entienda que un país, o sea, la democracia no puede permitir que haya presos políticos, Tiene que ni haber persecuciones. O sea, esos son temas que hay que hablarlos con amplitud en Venezuela. El tema económico, el tema de los presos políticos, las persecuciones, el amedrentamiento, todas esas cosas tenemos que combatirlas. ¿Cómo? Bueno, unidos. Y el esquema de la confrontación, lo repito, no nos sirve para nada. Ese esquema que tiene ya 26 años no nos sirve para nada. Nos sirve es que el reencuentro, la reconciliación, el reconocimiento de todo. Esa es la práctica que tenemos que desarrollar. Yo te voy a contar algo rapidito. Rápidamente. Para que veas lo que es la grandeza hasta política. Cuando tu hermana Asia fue directora de salud, en esos días En Caracas. mi papá murió y estuvo enfermo. Y yo recuerdo una vez que yo andaba buscando como loco una silla de ruedas y no la conseguía. Y un día llegué ahí donde estaba hospitalizado mi papá y me la había mandado Asia. Y eso es bonito, ¿sabes por qué? Porque ahí ella estaba en su cuestión de su partido, yo estaba en el mío, yo era oposición, ella oficialista, pero ahí se acabó todo y simplemente lo que reinó fue la solidaridad. Correcto. Rosiri iba a decir algo Sí, para bueno, porque cerrar. había una persona que preguntó por los testigos frente a eso y es un tema importante porque, bueno, tú hablabas de los presos políticos y muchas de las detenciones que se dieron fue precisamente por defender y estar ahí esperando las actas. Yo sí creo que nosotros como candidatos debemos hacerle un llamado al Consejo Nacional Electoral porque, uno, el tema de la desinformación. Debe promoverse más la información, por lo menos que se nos entreguen tarjetones para orientar, darle inducción al ciudadano a cómo votar en este proceso del 25, mucha desinformación, pero sobre todo que la gente entienda que nosotros vamos a seguir luchando por un país que tenga desarrollo económico, calidad de vida, que tenga prosperidad, oportunidades, y eso solamente lo vamos a lograr de la mano con los parlamentarios y el ciudadano. Bien, muchas gracias, Pablo. Gracias. Rosiri también es una gran Gracias. persona, ¿oyeron? Es mi compañera de lucha y amiga. Es que Pablo y yo somos hermanos de vida. Qué bueno, qué bueno. Bien, amigos, muchas gracias a Pablo Zambrano y a Rosiris Toro y a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.